Cordial saludo para todos aquellos que ven este video. Nosotros somos estudiantes del grupo número 3 del curso Metafísica. Este video se desarrolla en virtud de la fase número 5, correspondiente a la socialización de la pregunta del debate si es posible una metafísica a partir de indagar los argumentos de diferentes autores de filósofos realmente. La primera parte de esta presentación corresponde justamente a la presentación de cada uno de nosotros, donde vamos a indicar nuestros nombres y el autor seleccionado. De mi parte, les habla Juan Pablo González y el autor seleccionado es Ren Descartes. El siguiente sería yo. Mucho gusto, mi nombre es Wilmer Andrés González y el autor elegido para la sustentación es Hegel. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Sneider Rojas Mora. Soy estudiante igualmente de filosofía del CEAD Medellín y el autor que seleccioné es Martin Heidegger. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es John Alejandro Franco Ruiz. El autor que seleccioné es Jean-Paul Sartre. Un cordial saludo para todos, compañeros. Mi nombre es Jorge Hernán Belandia Pineda y el autor que elegí es Emmanuel Levinas. Perfecto. Una vez ya realizada la presentación de cada uno de nosotros y explicando el autor que vamos a abordar, el siguiente contenido es plantearles a ustedes la pregunta de si es posible una metafísica a partir de el estudio de todo el contenido académico que vimos a lo largo del curso. Vamos a hacerlo en el orden cronológico de cada uno de los autores. En ese orden de ideas, el primero pues corresponde a René Descartes, que está a mi cargo. Yo lo que quiero explicar acerca de esa pregunta es efectivamente que es posible una metafísica siempre y cuando pues no se haga en el sentido tradicional o en el sentido aristotélico, es decir, poner al ser en el centro de la naturaleza, sino más bien como un ser pensante. René Descartes lo que hace es justamente poner en la palestra pues este argumento de que sea un ser pensante, ¿verdad? Toda certeza ontológica tiene que pasar a través del pensamiento del sujeto y justamente eso es lo que va a hacer darle validez a ese tipo de existencia, a ese tipo de ontología y a ese tipo de metafísica también. En ese orden de ideas, a partir del pensamiento que realice el sujeto, pues es posible llegar como a catalogarlo de un ser supremo, de todo lo real, de esa persona o de ese individuo que es capaz de validar la diferencia entre lo real y lo ideal. Y aquí en este contexto, pues pasa a convertirse como en la medida de todas las cosas. Entonces, concluyendo ya esta primera intervención, Descartes propone que la metafísica sea a partir de considerar al ser pensante, a partir de ser la medida de todas las cosas. Eso como primera intervención. Procedemos a al segundo autor, que está a cargo de Wilmer, y es Hegel. Wilmer, adelante. Y entonces, respondiendo a la pregunta de si es posible la metafísica en este contexto de la inteligencia artificial, que era lo que habíamos abordado, la metafísica no solo es posible, sino necesaria para Hegel, ya que la realidad no es algo fijo ni dado, sino un proceso dialéctico en el que el espíritu y el pensamiento que se piensa a sí mismo se desarrolla a través de contradicciones. Entonces, en este caso, el tema de la inteligencia artificial no puede hacer esto, puede conocer patrones, pero no puede pensarse a sí misma como sujeto libre que se reconcilia con su propia negatividad. Es por eso que solo el ser humano puede hacer metafísica en sí, porque solo nosotros somos capaces de pensarnos como parte de un todo racional y de una totalidad que se despliega históricamente, por decirlo así. Entonces, pues eso haría parte de mi primera intervención. Perfecto, Wilmer. Seguimos entonces con Snyder, del autor Heidegger. Snyder, adelante. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, Martin Heidegger es quizás uno de los autores, quizás el autor contemporáneo que tiene una posición más radical frente y profunda frente al tema de la metafísica. Y no solo porque así lo nombra en varios de sus libros, La crítica, la metafísica, sino porque esta actitud no es, es una
una negación, no es solo una negación a la metafísica, sino es una búsqueda de reconfiguración de la metafísica en sí misma. Martin Heidegger lo que va a decir a lo largo de su obra es que en la metafísica, desde Parménides hasta durante todo el desarrollo de la filosofía, hay un olvido por el ser. Y Heidegger no entiende la metafísica como algo completamente inútil, sino como una tradición filosófica que ha olvidado la verdadera pregunta por el ser. Y esta es su inquietud. O sea, pareciera que si uno lo mira muy rápido, está diciendo, no, Martin Heidegger está en contra, está contradiciendo, está cuestionando la metafísica, pero realmente lo que le está preocupado y se está preguntando es, bueno, ¿qué ocurrió con el ser y con la pregunta por el ser? Y esa pregunta por el ser entonces lo lleva evidentemente a poner el ser nuevamente como un ser, como una elemento central, esencial de la filosofía. Y en este ejercicio lo que hace es tratar de hacer un desocultamiento, es decir, el modo de que el ser se revela. Y en ese revelarse del ser es evidentemente a través de la figura de lo que él va a denominar el Dasein. Y en este Dasein... Snyder, 10 segundos para que concluyas, por favor, disculpa. Sigue. Sí, gracias. En este Dasein es el ser ahí, el ser en el presente. Y obviamente esto nos va a llevar a la pregunta que él se va a hacer también alrededor de la técnica y por supuesto la inteligencia artificial va a estar alrededor de toda esta profundización. Muchísimas gracias. Perfecto, Snyder, muchas gracias a ti. Continuamos con John de Sartre. John, adelante. Compañeros, bueno, frente a la pregunta si hay posibilidad de metafísica en este autor, yo creería que la hay en términos de no en términos de la tradición, sino en términos de su planteamiento. Para poderlo definir, encuentro una frase relevante en su conferencia dictada El existencialismo es un humanismo, que dice que la existencia precede a la esencia. Esto quiere decir que de alguna forma somos el resultado de nuestras acciones y no estamos determinados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si lo queremos ver, Sartre se pelea con toda la tradición, se pelea con Aristóteles y su concepto de la teleología, se pelea con Descartes en el término de la racionalización, de solamente el yo es el que puede conocer, ¿sí? Se pelea con Hegel en términos de pensar el espíritu absoluto o vamos hacia una dirección en la historia, y también se va a pelear con Heidegger al entender que, pues, si bien Heidegger nos da los fundamentos de una ontología que nos permite considerar al ser como una apertura al mundo, pero aún se queda dentro de la estructura de la metafísica, ¿sí? Para Sartre, y esto es fundamental, es posible metafísica, pero en términos de una libertad radical y absoluta, cosa que después iremos a trabajar con el compañero Levinas, donde la preocupación es el otro, ¿sí? Y en términos de esa preocupación es el otro, aunque Sartre también la aborda desde la individualidad, ¿sí? 10 segundos para que Levinas lo concluyas, hará John, más desde por el favor. reconocimiento. Perfecto, John. Muchas gracias. Y finalizamos esta primera sesión con Jorge y Levinas. Jorge, adelante. Bueno, muchas gracias, compañeros. Si bien dando respuesta a la pregunta en relación al grupo, si bien es cierto, entendiendo el concepto de metafísica como la comprensión del ser o como aquello de las causas primeras de las cosas, Levinas va un poco, digamos, yo diría que incluso está antes de la metafísica, porque no solamente se centra en el ser, sino como él lo menciona, realmente es en el otro, en esa otredad. Y ese otro precisamente va más allá incluso del mismo ser. ¿Por qué va más allá del mismo ser? Porque realmente, digamos que su propuesta no busca reemplazar las teorías, sino mover un poco más los cimientos. No dice que el ser no importe, por supuesto que no, sino que digamos que el ser no basta solamente, porque antes de preguntarnos qué es el ser o qué es incluso el mismo mundo, ya hay alguien que nos reclama en este sentido. Y en ese alguien que menciona Levinas es precisamente ese otro, ¿cierto? Alguien que con solo estar ahí nos hace responsables. Y esa responsabilidad, como él lo menciona también, creo que es en Ética y en Infinito, es la misma ética precisamente, esa responsabilidad. Y esa responsabilidad no se construye
no se elige, no se razona, simplemente se impone, digámoslo así incluso. Así, digamos que lo que parecía algo sólido, o la ontología, el orden del pensamiento, la seguridad de las categorías, empiezan a temblar a partir de ese razonamiento de Levinas, 10 donde segundos para que concluyas. donde él propone las definiciones solamente, digamos que desbordando lo que se conoce en cuanto a la metafísica. Perfecto, listo. Esta primera ronda de intervenciones, pues justamente apuntaba a definir como esa pregunta. Ya en esta segunda ronda también cada uno vamos a tener minuto y medio como para explicar un poco más los argumentos de los que indagamos de cada uno de los autores, siguiendo el mismo orden que empezamos en la primera ronda. Yo comienzo con Descartes, justamente para decir ahí que lo que se evalúa es considerar el punto de partida no es un ser en general, sino la certeza absoluta del pensamiento. Acá pues se revela obviamente la capacidad del individuo de tener y reflexionar acerca de lo que él considera como real, ir en un proceso y en una secuencia metodológica que le permita profundizar en lo que él asume como realidad. Esto básicamente lo que hace es reconfigurar los conceptos de verdad y de conocimiento. Todo conocimiento ya no es simplemente a partir de la experiencia sensorial de cada uno, sino que surge a través de la práctica de reflexión y de crítica que cada uno hace a sí mismo. Y esto deriva obviamente pues en un empirismo nociológico también. Esto permite también definir como el conocimiento como el resultado pues de la duda radical. La duda radical es un elemento muy importante dentro de dentro de las concepciones y dentro de las apreciaciones de Descartes. Y justamente toda esta serie de elementos hace pensar en una metafísica posible, pero en un sentido y sustentada a través del pensamiento. Esos son como los argumentos sintetizados de lo que expone Descartes. Dicho esto, continuamos con el segundo autor. Entonces vamos por favor con Wilmer, con tus argumentos. Minuto y medio, por favor. Sí. Esta vez no quisiera enfocarme tanto en pues, el tema de la inteligencia artificial, que era el trabajo que habíamos tocado anteriormente, sino como Hegel percibe esto de la metafísica. Él no acepta la metafísica de corte kantiano o clásico, esa que parte de principios fijos fuera del tiempo, para el ser o para él o para el ser. El pensamiento y la realidad se despliegan en un proceso de autoconocimiento del espíritu. O sea, la metafísica no es algo que esté allá afuera esperando que la descubramos, sino algo que se realiza históricamente en el pensar mismo. Por eso es que la metafísica hegeliana es una especie de lógica del devenir. Su obra La ciencia de la lógica lo muestra, parte del ser puro que se niega a sí mismo que pasa por el devenir y llega al concepto, y todo eso no es solo un juego mental, sino una forma de comprender cómo la realidad se estructura. Entonces, la metafísica en este marco no es imposible. Lo que pasa es que para Hegel la redefine como una metafísica racional, histórica y dialéctica, no como una lista de categorías eternas como en el caso de Aristóteles o como en el incognoscible como en el de Kant, ¿sí? Entonces eso sería. Perfecto, Wilmer, gracias. Snyder. Bien, bueno, muchísimas gracias. Como decía en la intervención anterior, la apuesta de Heidegger frente a la metafísica es un intento por recuperar la pregunta por el ser en su sentido originario, más allá de las categorías abstractas de la metafísica tradicional. Heidegger lo que propone va a ser una ontología fundamental. Y en esto, pues, para empatar con lo que estaba diciendo al final de la anterior participación, uno de los aspectos más relevantes de la crítica heideggeriana a la metafísica es su advertencia sobre la tecnificación del mundo. Esta pregunta por la técnica, en el que señala que la metafísica, especialmente en su forma más contemporánea, más moderna, ha llevado a una concepción del mundo como un objeto a dominar, una cosa a controlar, y que es una peligrosa reducción del ser. Porque para este autor, para el filósofo de la Selva Negra, esta concepción instrumental del mundo que surge de la metafísica moderna oculta la verdadera relación con el hombre y con el ser.
Entonces, esta es, yo creo que como se sintetiza buena parte del pensamiento de Martin Heidegger en, en la técnica y en el uso de la instrumentalización de la técnica. Entonces, realmente es una apuesta por hacer de la metafísica, volver a una metafísica más pura, dejando de lado todo lo que la metafísica a lo largo de la historia la fue constituyendo. Gracias, John. Adelante. Bueno, continuando, diría que no hay esencia preestablecida y el ser humano es radicalmente libre y se define a través de sus acciones. Como ya lo había esbozado en la frase la existencia aprecia la esencia, hay un trabajo de ontología fenomenológica, si se quiere, en Sartre, que precisamente desborda la metafísica tradicional, que ya lo había empezado a hacer Heidegger. Sin embargo, hay algunas concepciones que permiten pensar el mundo después de Sartre, si se quiere, en términos más antropológicos, porque la responsabilidad recae sobre el ser humano, no recae sobre los entes o las categorías, ¿sí? Sino recae sobre sus acciones. Y eso es lo que va a dimensionar un ámbito más bien ontológico de la metafísica que nos plantea Sartre. En ese sentido, es inevitable sentir angustia por la nada y expectativa por el proyecto que se yergue sobre mi responsabilidad de mis elecciones, ¿sí? Soy mis elecciones, diría Sartre, pero también soy mi angustia y soy mi responsabilidad absoluta. En eso, pues pueden existir tres categorías que definirían rápidamente su filosofía. El ser en sí, el ser para sí, el ser para otro. El ser en sí sería esa esencia que está determinada, a la que Sartre siempre está en contra. Estaría el ser para sí, que es esa conciencia que se debate entre la nada y esa ansiedad y esa toma de decisiones. Y está ese ser para otro, que siempre significa un conflicto, una contradicción, que tendríamos, digamos, alguna dificultad 10 al segundos. desarrollar a Levinas, por ejemplo. Perfecto, John. Gracias. Jorge. Bueno, aquí quiero traer a relación también el autor que bien nos menciona el compañero Schneider, que es Martin Heidegger, a partir de la filosofía del ser, donde él hace referencia al ser para la muerte. Quiere decir que el ser está inevitablemente anclado a la muerte, este hecho de nuestra finitud, que digamos que vamos a dejar de existir, es lo que nos configura como ser. Pero para Emmanuel Levinas este hecho va incluso más allá, porque realmente él trata de que un ser después de la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué después de la muerte? Porque se trata de que el ser que siempre digamos que nos mide esa intención después de la muerte. Es decir, para Levinas se trata de que después de la muerte es lo que nosotros dejamos o lo que hicimos en vida, lo que dejamos para los otros, lo que queda después de la muerte. Es lo que hicimos, lo que alcanzamos a hacer, nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestro legado, cómo le respondimos al otro, a esa otredad, cuál es el mundo que dejamos. Es lo que realmente le importa a Levinas en el sentido de lo que hacemos por y para el otro. ¿Quién nos da la posibilidad? Es el otro realmente quien nos da la posibilidad de existir, la existencia misma. Por eso incluso en su ontología del ser, realmente él es más incluso primero a la ética antes que el mismo ser. Muchas gracias, Jorge.